una forma de escapar la alienación de estar en la vida moderna y en la ciudad. Que en el paper yo lo uso como en comparación con una idea, un discurso de alienación durante el peronismo, ¿no? Que es una idea de que lo internacional y buscar lo internacional y ser miembro de esta cultura internacional también es una forma de decidir que no estás alienado de tu mismo lugar, que es una alienación interesante si vemos también a la imagen de señora Holtz, otra idea de conectarse a una comunidad de gente o una conexión de información más amplio. Bueno, también, claro que vemos una cantidad de artículos durante todas las épocas que están avanzando una idea de política bastante constante, ¿no? Mientras que pueden leer los títulos, creo que sí, ¿no? Ahí arriba tenemos Malikear, dice mentir, que es sobre Malik y la propaganda de Rusia. Los Estados Unidos ante la paz, es un artículo de los 50, que es interesante porque la idea de este artículo era de que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo una oportunidad de crear un imperio y no lo hizo. Mi informe sobre los rusos es un estilo muy típico de la revista de hablar de primera persona, como una manera de obviamente crear una idea de subjetividad, objetividad también. Saben los nazis que están perdidos, es un clásico de los 40, y también podemos ver la facilidad que el antinazismo se convierte a ser el anticomunismo, ¿no? Que se usan mucho de los mismos formatos y ideas. También vemos la conquista moral de Alemania, que otra vez usa esta idea de moralismo como un guía de relaciones internacionales, pero también que conecta relaciones internacionales a esta idea de el lector como un actor moral en el mundo. Pero eso no era la concentración más grande de la revista, que era en cosas más sentimentales, era una construcción del mundo muy sentimental, que específicamente trataba de buscar un lugar para el guía, como la clase medio como guía moral, el profesional como guía moral en el mundo, que no quería ser rico, que no quería ser parte de la clase alta, y no quería ser un gran consumidor. Al revés, como decimos acá, dice que todos tenemos algo que nos sobra y que al regalarlo alegrará otras vidas y también la nuestra propia. Una idea de la clase media como una clase moral que podía dar una lección al mundo entero de cómo se tiene que actuar. La alegría de ser como todos es otro ejemplo de esto, que es una historia de una mujer, una ama de casa que vivía muchos años en la ciudad y después se mudó al campo, a un vecindario común, y se encontró ahí la paz. El sentido íntimo de la simpatía. La simpatía es otro tema que se mueve mucho por esta misma idea, porque es la idea de que se puede identificar con el otro. Y esto también se nota como parte de una construcción de una comunidad global inventado, de gente que se parece y que comparten una misma idea, no solo de una idea económica del lugar, de puestos, pero que muchos son identificados como profesionales, sino una idea de valores, ¿no? Lo interesante también, que hablo un poco más en el paper, es que estos artículos no están totalmente ubicados en Estados Unidos, sino que la idea es que muchos de los protagonistas están en todas las partes del mundo, en Asia, en el mundo árabe, en América Latina, y todos actúan con los mismos principios adentro de su mundo.
Esto también nos señala como otros temas que están acá. La imaginación es otra, que está vinculado con esta idea de volar, ¿no? La idea que la imaginación y que uno puede imaginar al mundo sin conocerlo, y que esto se puede hacer a través de los medios. Se usa muchas ideas como las alas para la imaginación o gimnasia de la imaginación, como una idea de conectarse adentro de tu cerebro con algo que está más allá. Esto de Orlón es un artículo interesante porque me hace pensar en otro tema que quería subrayar aquí en la charla, que es la idea de la modernidad y la innovación. Que, como hablo en el paper, es una de las cosas que más nombrados cuando hago entrevistas con gente sobre la revista, es cómo traía noticias de novedades en el mundo, que antes que llegaban los productos, llegaba selecciones de Reader's Digest para contarte lo que iba a venir. Y como se ven en este artículo, ahí arriba del artículo dice: informe de selecciones al consumidor de un producto Orlón que va a reemplazar el nylon y va a ser mucho mejor que el nylon. Y esto era parte de el consumo de la revista, ¿no? Es esa idea de que las cosas se van a llegar tarde, pero la revista va a llegar cada mes, ¿no? Y volviendo como a la idea principal de la revista cuando se fue creado en Estados Unidos, esto vuelve a la idea de la modernidad antimoderno, ¿no? De que aquí se trae en un ejemplar muy chico y sin dibujos y sin los aspectos de modernidad que venía en el cine o que representaba la radio o la televisión, venían las noticias de las novedades, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del mundo imaginado, ¿no? Que esto es como una ilustración que es lo más cercana a una foto que vamos a ver en esta época de selecciones. Bueno, a ver si había algo más. Bueno, mirando la política internacional, la otra cosa interesante acá es cómo la idea de selecciones y su éxito en América Latina, su popularidad, que rápidamente superó los ejemplares que quería distribuir y empezó a hacer muy rápidamente un ejemplo regional de un producto de consumidor regional, ¿no? Que Selecciones venía del extranjero por toda la región y que era algo constante que se podía encontrar en todos los países de América Latina. Pero después de este éxito en América Latina, la expansión de Reader's Digest fue por el mundo y básicamente seguía las líneas de la Guerra Fría en su política, y esto obviamente no era ninguna coincidencia, sino parte de una estrategia que vinculaba el Reader's Digest con el gobierno de Estados Unidos. En 1948 se pasa en Estados Unidos el Smith-Mundt Act, que es un acto que hizo varias cosas. Uno de esos es como creaba la voz de América, del programa de radio, pero también estipulaba que la propaganda hecha para extranjero no podía ser reproducido en los Estados Unidos. Que es decir, que los productos, siguiendo el modelo de Selecciones, iban a ser distintos. Que las cosas que eran producidos con el gobierno para afuera, con el War Information Service, por ejemplo,
o el USIA no iban a ser reproducidos para el mercado doméstico. Y esto seguía algo de las líneas que fue producido Selecciones, ¿no? De buscar otro producto para una audiencia en las afueras. En este momento también, con la Guerra Fría, la política de Reader's Digest se empieza a poner más enfocado en el anticomunismo, pero su continua circulación en el extranjero empieza a ser uno de los puntos más grandes de su publicidad de la revista, o sea, de su punto de venta. La idea de que en Selecciones se conecta a lectores por todo el mundo y que es la revista más leída del mundo, empieza a estar como parte de este mensaje de que los medios mismos se constituye una manera de conectar desde tu casa una comunidad de lectores, ¿no? Aquí hay dos ejemplos del uso de esto como idea de propaganda. Es el amigo de todo el mundo y dice que 21 millones de familias de mayoría cultos y de buena posición lo compran en más de 100 países y alrededor tiene todo. ¿En qué lenguas? Salió en italiana, japonesa, árabe, español, portugués, francés, seguía, la lista seguía, Rusia, sueco. Se fue expandiendo con los años hasta que cada año durante los 50 se agregaba 2 o 3 países y idiomas de distribución. En algunos fueron exitosos, en otros no, se quedaba dentro de la oficina de la distribución de información de Estados Unidos, pero mientras tanto esta idea de que habían lectores por todo el mundo empezaba a ser como parte de su idea, de su punto de venta, ¿no? Que señala muy bien y va en corriente con un concepto de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Que es un imperio de invitación que existe porque es comprado, es parte de una cultura compartida. Y esto también es parte de ese mismo discurso, pero concentrado en la idea de la información y los medios como método de comunicar la información. La otra cosa que quería señalar del paper, que cubría algunos de los temas del consumo, pero que me gustaría señalar un poco más, es que en la Argentina esta revista por general es más conocido como parte de una cultura de clase media que empieza en los 40 y que de determinados modos va terminando en los 60, que no agrega muchos lectores durante los 70 y 60 que no ya tenía en los 50 y 40, que es interesante porque para notar, sobre todo porque hay un cambio de generación importante en ese momento, y de qué se trata también una idea de la clase media de los 40 y 50, y lo que empieza a ser una controversia de qué se trata la clase media en los años 60. Que me gustaría como abrir eso un poco para la discusión en vez de seguir hablándolo, porque también estaba en el paper. Pero hay una interesante brecha de generación que no solo pasa en Argentina tampoco, ¿no? Que es una brecha de generación en cuanto a Reader's Digest que también se ve en Estados Unidos y también se ve en sus otras ediciones nacionales. En alguna manera es una revista, no sé cómo es la palabra, anacrónica en ese sentido, ¿no? Como que siempre llevaba esta idea de ser parte de algo antiguo, en ser algo de lector en un momento de radio, por ejemplo, o ser algo de lector en un momento de fotografía.
pero que se concentraba con una identidad de una clase media que antes fue moderno en los 40 y deja de ser moderno en los 60. Y hay un movimiento de qué es lo tradicional y qué es lo moderno durante esos 20 años, en donde esta revista se figuraba en una manera interesante. También es interesante notar que en los 80 hay una caída drástica del consumo de la revista, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos. Y con la caída del muro también se cae un poco el consumo de Reader's Digest, que esto fue un ejemplo de algo que era un producto de la Guerra Fría, ¿no? Y un ejemplo de esa historia, pero que también es una parte de una historia de historias locales, que no están tan conectados con la Guerra Fría, sino también de una idea en el siglo XX de lo que es la clase media y su conexión a lo internacional y sus métodos de conectar a lo internacional. Bueno, a mí me gustaría dejarlo ahí y abrirlo para una discusión. Ya creo que, aunque no cubrí todo lo que estaba ahí, como cubrí bastante para armar, para ir con preguntas. Bueno, entonces abrimos a las preguntas. Si hay preguntas para empezar. Bueno, más que nada, muchas gracias por venir y presentar el paper. No tuve una oportunidad para leerlo, pero me gustaría. Yo tengo una pregunta respecto a esa cuestión de la clase media. Sí. Más que nada, ¿cómo ibas definiendo lo que era la clase media como un objeto de estudio? No sé si... Sí. Bueno, para empezar. Yo creo que una de las cosas más difíciles de trabajar en la clase media es definir lo que es, ¿no? Y parte de eso es como que este proyecto del proyecto internacional también era un proyecto de tratar de definir lo que es la clase media, ¿no? Uno de los ejemplos que más me gustan del paper está en la introducción, y se trata de dos encuestas que pasan en el mismo año, en 1941. Uno que está hecho por Gino Germani acá en Buenos Aires, y otro que también está hecho acá en Buenos Aires por J. Walter Thompson Company. Y los dos buscan entrevistar a la clase media como sujeto, ¿no? Que ya es una idea de un interés paralelo en lo que es y en hacer este proyecto, en definir quién es la clase media, ¿no? J. Walter Thompson es interesante, creo que tengo la imagen acá, a ver. Lo definan por ingresos de la clase media argentina. Esto es una lista de sus entrevistas, y lo dicen que los wealthy, que no son parte de la clase media, los upper middle, los middle y los lower middle, que también es bastante parecido a lo que hace Germani. Pero también lo interesante de estos dos proyectos es que no solo están buscando definir la clase media en lo económico, sino también en los hábitos de consumo de medios, ¿no? La idea de que son consumidores y cuáles son sus hábitos de consumir. Entonces, desde este momento ya existe una idea de la clase media que está conectado no solo al ingreso ni la idea de profesional, sino también a una idea de cómo se conecta, ¿no? Y cómo se conecta con los medios, principalmente. No, pensaba en esto de la clase media porque a mí me parece que el ejercicio de lectura es ideal para el consumo de la clase media, porque en un texto que nosotros trabajamos sobre Brasil y radio, que también hacen encuestas sobre la recepción que los programas de esta política de buena vecindad tienen en los programas de radio, las encuestas son como que los programas de música norteamericana no son tan bien recibidos como los programas, o sea que es necesario producir programas en los países de origen para que esos programas sean más escuchados, y que el éxito está
en la parte de la propaganda, ¿no? En la idea de que, o sea, que ese círculo virtuoso sea de la propaganda. Me parece que en la prensa, en este tipo de publicaciones, la lectura facilita eso para la clase media. No sé, que es un consumo más de clase media, la lectura, o este tipo de lectura, que otro tipo de consumos, ¿no? Que también estaban incluidos en la política de la buena vecindad, como el cine o como la radio, que me parece que son consumos más de clases populares o de sectores populares. No sé, se me ocurría, ¿no? Como idea. Sí, yo en realidad lo que pensaba, cuando vos traías la encuesta de Walter Thompson y la de Germani, no recuerdo si vos lo citás en el paper, pero en la encuesta de Germani, Prieto escribe un trabajo que es la sociología del público argentino, sí. Y que ahí hay un dato que va muy en el sentido de esto que vos estás diciendo, que es muy interesante, es que a Prieto le interesa la cuestión de, mapear la lectura en ese momento en la Argentina / Buenos Aires, porque lo que está tomando es fundamentalmente eso. Y una de las conclusiones es que si bien ha aumentado el consumo de lectores, los lectores y la cantidad de lectura de esos lectores, no ha aumentado paralelamente el consumo de literatura argentina. Es decir, que hay un desfasaje muy fuerte en lo que podrían ser esos consumos de los lectores de clase media de la lectura nacional, ¿no? Es decir, esta cuestión de la internacionalización de la clase media, que Prieto lo rastrea justamente en el plano de la lectura, ¿no? Que va en el sentido de lo que vos decís de selecciones. Es decir, que no parece casual que la revista entrara tan fácilmente, ¿no? Como que de alguna manera hay algo, o quizás Prieto lo que detecta son consecuencias de selecciones, digo, no sé ahí cuál sería el huevo o la gallina, ¿no? Pero claro, me parece que ahí hay hay todo un trabajo que sería útil como incorporar en esa misma línea, ¿no? Yo ya no recuerdo qué lecturas son las que rastrea en el trabajo, pero sí este contraste entre la lectura internacional y la lectura argentina. Y conecto también con la idea de internacional, pero norteamericano como clase media, y la idea de lo europeo como algo de clase alta, ¿no? Como que es una idea como bastante simple, ¿no? Pero hay una connotación que empieza a aparecer un poco antes de esto, la verdad, como la idea de las cosas de estilo americano y el consumo masivo como algo que se podía adquirir sin ser de la clase alta, ¿no? Que va con esta idea de selecciones, de ser una educación pública para la persona que no lee, ¿no? Y la interpretación del mundo sin ser una persona intelectual o conectado o con una educación más formal. Y perdón, educación e información. ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿De qué partió? ¿Es informar? ¿Cómo? Es informar. Informar. Y son las dos cosas, ¿no? Hay dos estilos ahí. Uno es una educación en el sentido varios, ¿no? Uno, que hay un aspecto de paternalismo que viene adentro de este proyecto, que es bastante claro, ¿no? Y el otro es la información, que es como una idea de circular noticia, ¿no? De crear un sistema de información. Pero que la educación y la idea de la educación, la idea como por ejemplo que se enseña a que el lector, ¿dónde está eso? Enseñamos a los que enseñan, por ejemplo, la idea de enseñar lecciones de la vida va de la revista al lector, pero también invita al lector como imaginarse como la persona haciendo la lección para el otro, ¿no? Como lector,
entiendas que esta lección, esta es como se entienda, pero después usted tiene que pasar esa lectura al otro, que es algo que, como muestro en el paper, es algo que la gente hacía. La revista invitaba a los lectores a, después de terminar la revista, pasarle a alguien que no podía comprarlo, que es uno de esos mecanismos de crear un sistema de clase adentro de las acciones alrededor de la revista, ¿no? De educar al otro. Mucha gente que entrevistaba acordaba de recibir la revista de esta manera o de darlo al otro. Uno que, por ejemplo, y son interesantes las ideas del otro que se ponen, ¿no? Para una gente son la gente que la ayuda doméstica de la casa, que es claramente una acción de clase, y otro hay una idea de la ciudad y el interior, ¿no? De llevar la revista a alguien que vive en provincia, que no está tan conectado al mundo, ¿no? Que es algo para que se lean. Entonces mucha gente decía como, sí, lo recibí porque mi tío venía de Buenos Aires y siempre nos traía la revista con toda la ropa que también nos estaba dando para hacer no sé qué. Entonces hay esta idea de pasar la revista, entonces es un método de enseñar y también de informar, hay los dos lados, ¿no? Sí, que es como también lo que hablas de los dones y los contradones, ¿no? Funciona, me parece que en ese sentido. A mí me llamó la atención cuando vos exponías las entrevistas, que bueno, el tema del peronismo es como a mí me hubiese gustado que estuviera un poco más profundizado, porque yo creo que durante el peronismo intenta hacer revistas que son parecidas a Selección. Sí. Yo creo que Continente es casi como una copia, pero en vez de no mostrar la modernidad, mostrarla y llenarla de imágenes y de obras de arte. Y nacional. Claro, Sí. ¿no? O sea, se llama Continente, pero mucho de lo que destaca es la idea de lo nacional, ¿no? Yo creo que sí, es un muy buen ejemplo, y como lo he pensado, también en el paper ha tratado de usar estas ideas de imágenes como una idea de lo opuesto, ¿no? En el peronismo, la idea de la nación y mapa otra vez, que vemos el mismo mapa y el mismo globo, como idea de conexión. Claro, este es el libro, ese claro, sí. De también tratar de generar esa idea de geografía, pero en vez de ser la transnacionalidad, es como la contención de lo nacional, ¿no? Y la idea de que la revista en este momento de circulación de ideas contiene una idea opuesto, ¿no? A esta idea de la concentración de lo nacional, se ofrece a Selecciones como una herramienta para una idea, no sé, alternativa, ¿no? Y se conecta de vuelta a esa idea del consumo doméstico como cerrado, como fuera de la ciudad, y la política de lo nacional conectando a algo que existe afuera, ¿no? Sí, yo quería preguntar en relación con eso, porque marcas como dos ejes, digamos, de la revista en relación con el espacio y el tiempo, por decirlo muy esquemáticamente. Sí. En un caso como esta idea de, por un lado, el origen de la revista en el pueblito, no en la ciudad, y el mundo, ¿no? Es decir, la conexión entre el pueblito seguro, digamos, tranquilo, pleasant, y la conexión desde allí al mundo, lo cual implica evitar justamente el pasaje por la gran ciudad. Sí. Entonces, por un lado te quería preguntar cómo aparece tematizado en una revista, si es que aparece la ciudad, digamos, que es tan importante para otro tipo de medios gráficos en tantos momentos. Por otro lado, ¿cómo lo ves en relación con, digamos, a mí, digamos, de formación, no puedo dejar de pensarlo en conexión
la idea de que la televisión es un medio que aparece ligado al suburbio, digamos, porque dice Raymond Williams, o en la sociedad norteamericana estudió Vince Stigall, digamos, de la idea de que en la posguerra o sea, el proyecto de la televisión está muy ligado ya no al urbano, sino a lo suburbano, ¿no? Y desde lo suburbano la conexión con el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo aparece ahí el proyecto de Selecciones en ese contexto, digamos, como un proyecto suburbano, pero de lectura, como vos